A reading from the first book of Kings. Lectura del primer libro de los Reyes. Elijah the En prophet aquel went tiempo before el profeta Elías as he arrived at the se entrance puso en of the camino city, hacia widow was Sarepta. gathering sticks there. He called out to Al her, llegar a la puerta de la "Please bring me ciudad, a small cupful of oil." encontró allí una viuda que She left to get recogía it, leña. and he called La out llamó y after le her, dijo, "Please tráeme fill por a bucket of favor bread." un poco de agua para She beber. answered, "As the Lord Cuando ella se on whose soul alejaba, lives, el profeta le I have gritó, nothing por to drink. favor, tráeme Don't you también yet un put poco de flour in pan. my jar, Ella le or the oil respondió, in my jug?" te juro por el Now I was Señor, collecting a tu couple of Dios, sticks to que go no me ahead queda and ni un something for pedazo de myself pan, and tan Lily. solo me queda un puñado de If we have harina eaten it, we shall die. en la tinaja y un poco de Elijah said to her, aceite en la "Do not be vasija. afraid. Ya ves Go que and do as you propose. estaba But recogiendo first, make me unos a little cuantos cake leños. and bring it to me. Voy a preparar Then you can un prepare pan something para for mí y yourself para mi and for your hijo. son. Nos lo comeremos y luego moriremos. The God of Israel says, 'Let the Elías le jar of dijo, flour no remain a temas, shekel empty, anda y and the prepáralo jug of oil run dry, como has dicho, until the day pero when primero harvest haz is un ripe and clear.'" panecillo para She mí left y him, as tráemelo. Elijah had Después said. lo harás para ti y She was para able tu to live hijo, for a year. porque así dice el The Señor son of Dios de money. Israel. The jar of flour did not go La dry, tinaja de harina nor the no jug of se oil run vaciará, dry, la vasija de aceite as the no Lord se agotará foretold hasta el through día en que Elijah. el Señor envíe la lluvia sobre la The tierra. word of the Lord. Palabra de Dios. El Señor siempre es fiel a su palabra. El Señor siempre es fiel a su palabra. God of Jacob keeps faith forever. El Señor siempre es fiel a su palabra Justice for the y es quien hace justicia al oprimido. gives food to the hungry. Él proporciona pan a los hambrientos Lord sets captives y free. libera al cautivo. El Señor siempre es fiel a su palabra. The Lord gives sight to the blind. The Lord Abre el Señor los ojos de los ciegos bowed down. y alivia al agobiado. The Lord loves the just. Ama el Señor al hombre justo Lord protects strangers. y toma al forastero a su cuidado. El Señor siempre es fiel a su palabra. The fatherless and the widow the Lord sustains. A la viuda y al huérfano sustenta Of the wicked y transforma los planes del inicuo. the Lord shall reign forever. Reina el Señor eternamente. Your God, O Zion, Reina tu Dios, all generations. oh Sión, Hallelujah. reina por los siglos. El Señor siempre es fiel a su palabra. A reading from the letter to the Hebrews. Lectura de la carta a los Hebreos. A copy of the true one, Hermanos, but heaven Cristo no itself. entró en el santuario de la antigua alianza construido por mano de hombres y que Not that solo he era offered himself figura del repeatedly, as the verdadero, high priest enters sino en into el cielo the mismo, sanctuary. para estar ahora en la presencia de For Dios, so he should intercediendo have por had to suffer nosotros. repeatedly from the En la foundation antigua of the world. alianza, el sumo sacerdote entraba Now once cada for año all he al has appeared santuario para in the ofrecer una fullness sangre to que take no away era la sin suya. by his sacrifice. Pero Cristo no tuvo que Just as he ofrecerse is appointed una y otra to vez a sí administer mismo en by once, sacrificio, and after this the porque en tal judgment. caso So also habría Christ, tenido que not padecer having once muchas to take veces away the sins desde of la the world, creación del mundo. will appear a second time, De not to hecho, take away Él se sins, manifestó una but sola to make vez en el, salvation en el through his Son, momento culminante de la historia
para destruir el pecado con el sacrificio de sí Word of the mismo. Lord. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria tibi, Domine. In the course of his teaching, Jesus said to the crowd, En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía, who like to go cuidado con around los in long escribas, robes and les accept encanta greetings pasearse con in the amplios ropajes marketplaces, y recibir seats of reverencias honor en in las calles. synagogues, and places Buscan of los honor at asientos de banquets. honor en las sinagogas They devour the y los house of the primeros widows, puestos en los and banquetes. as a pretext, Se echan sobre los recite bienes de las lengthy viudas prayers. haciendo ostentación They de will largos receive rezos. a very severe Esto recibirán un castigo condemnation. muy riguroso. He sat down opposite the treasury, and En una observed ocasión how the Jesús crowd estaba put sentado money into frente the a, treasury. a las alcancías del Many templo, rich people put in large sums. mirando cómo la gente The poor echaba widow allí sus also monedas. came and put in 2 small coins Muchos worth ricos of daban en 50 cents. abundancia. Calling his En esto disciples to himself, se he acercó said to una them, viuda pobre y echó 2 Again I moneditas say de to muy you, poco valor. this poor Llamando entonces widow a sus put in more discípulos, Jesús les than dijo, all the other yo les contributors aseguro to que their esa pobre treasury. viuda ha echado en la alcancía For más que they all todos, contributed from their surplus wealth, but she, porque los demás from her han echado poverty, has de los que les contributed sobraba, all she pero had, ésta, her en su whole pobreza, ha livelihood. echado todo lo que tenía para vivir. Verbum Domini, laus tibi Christe. Very often, I hear Muy people a menudo saying,
Escucho que las personas do dicen, I not be distracted when I come to Mass? ¿cómo hago para no distraerme Or cuando how voy a to misa? avoid ¿O distractions cómo hago at para prayer? evitar distracciones cuando estoy Well, rezando? distractions are going to come. Bueno, las Of course, distracciones we have to van stay a suceder. focused, be attentive. Por supuesto, tenemos que permanecer Sometimes prayer enfocados y atentos. could be like a A battle. veces la oración puede ser como una batalla. But the worst kinds of distractions are not those Pero that los just peores take the tipos de mind. distracciones The son most las severe que no of them solo all distraen la are mente, those that sino involve que las más severas son aquellas que namely involucran la those soberbia. things that lead En us otras to be palabras, aquellas cosas que nos egotistical. llevan a ser egoístas. That is the worst of all distractions. Because in Esa es la those peor de las distractions, we are distracciones, so caught porque up en esas in distracciones ourselves estamos that enfrascados en we nosotros mismos do not de tal manera receive from God, que that we no cannot listen recibimos to de what Dios, He is que no saying to podemos us, escuchar lo que Él nos that está we cannot diciendo, be attentive que no or even podemos prestar aware of His atención e presence incluso all no around estamos us conscientes de and su presencia within todo a us. nuestro alrededor y dentro de nosotros. So the ego is a very, can be, El a ego bad ego can be a puede, very un deadly mal thing ego puede ser spiritually. algo muy And this is mortal what Jesus espiritualmente. Y is speaking to us about de eso es lo today que when nos está hablando Jesús identifying hoy cuando the sinful identifica behaviors el of the comportamiento scribes. pecaminoso de los The letrados, scribes are so caught up los in escribas. prominence, Están in tan enfrascados en la having some kind of prominencia y entitlement en that, sentirse con they derecho a are ciertas so cosas que fixed on being están superior enfocados en to all ser around them, superiores a todos a su that they are not alrededor, truly de living a forma que life no están in viviendo God, realmente una a vida life en that is Dios, pure, a life of una vida charity. pura, una vida de caridad. So Jesus, Así Jesus que gives us a Jesús great example too nos about da un this gran woman, ejemplo también this acerca de esta mujer, de this esa poor widow, mujer pobre, and all una she vida had. pobre que contribuye todo lo que So tiene. here at this time in the En gospel, este Jesus momento en el is Evangelio, speaking Jesús in the está temple area, hablando en el área del templo and he's being questioned y earlier on. The lo están Pharisees cuestionando. were challenging Anteriormente him, los fariseos now estaban the scribes. desafiándolo, ahora And los these escribas scribes, they used to y esos wear these escribas long robes. están These acostumbrados a long robes usar had certain tassels eh, attached to them, and túnicas largas they que, would walk around que and tienen they would drag, borlas along the floor. que solían And people arrastrar kind of knew they were por el coming. piso. La gente And the sabía que way venían. the scribes La walked manera around que los actually escribas was with a caminaban a little menudo era arrogance. con cierta He was arrogancia, expecting people to pay him esperando que homage, las personas les rindan to homenaje, acknowledge his presence, que reconocieran su and to give him presencia, honor. que les rindieran That honores. this was all that they were really starting to live for. En realidad, And so the empezaban van a vivir scribes and the solamente Pharisees as buscando eso. well, they, Los they often escribas y los fariseos lived también a so that menudo they can build some vivían kind of de manera que pudieran prestigious reputation. construir alguna especie de See, and then they reputación had the prestigiosa appearance of being y luego so tenían la holy, apariencia de ser muy praying, and santos, just the way rezando they y were adorned, la forma en que iban sort of adornados, showing off. haciendo una especie de They would espectáculo, walk around and act like they were praying. solían deambular actuando como si estuviesen rezando. And this people would say this, oh, what Y a la gente holy solía person. decir, oh, qué Look at persona them. tan santa, mírenlos, They're so dedicated, esos son so tan committed dedicados, to tan a life of comprometidos prayer. a una vida de oración, But very often pero muy a they were menudo hiding their estaban evil ocultando deeds. sus And they malas were acciones, so trying to magnify these externals tratando de so that engrandecer people las wouldn't cosas see their externas de sin. manera que las personas no And then vieran they sus would point pecados out y luego solían the señalar sins of others, los pecados de los demás, the evil behavior of other people, las malas acciones de las demás as if they personas, were preaching, como si estuvieran as if they predicando, were saying to themselves, don't be like como si that. como si estuvieran diciendo, No, no I sean was como right ellos. all along. Once again, ¿Y qué hacían al mismo they tiempo? were
Nuevamente, hiding behind these estaban accusations ocultándose so that detrás de esas they could acusaciones, truly de manera not be que seen as they are, realmente no fueran vistos tal y sinful como people, eran, people personas involved pecadoras, in evil personas practices, involucradas en prácticas building malas, a kingdom of themselves edificando un rather reino para than ellos mismos, en building lugar the kingdom of God. de edificar el reino de Dios. And, this is easy for us to fall into. Y es fácil para nosotros también caer en esto. This could be one of the greatest Nuevamente, distractions puede is, ser una de las is being distracciones más grandes, egotistical, ser egotista, being arrogant and ser prideful. arrogante y soberbio. These are really the worst of Son sins. realmente los peores de los Sometimes we pecados. think the worst A of veces sins are pensamos those that que are los most peores shameful. pecados Yeah, son they're aquellos great. que son los más And they can be vergonzosos. Y mortal. sí, son Those graves y of pueden course ser of mortales. gluttony Por and supuesto, lust and los de sloth, gula y lujuria y of pereza, murder. asesinato. But sometimes these things Pero a are veces pride, estas cosas because it's tienen que ver con la pride that soberbia, leads porque es la pride is soberbia the beginning of all of que these es el other comienzo de sins. todos esos otros And pecados. we can really get lost Y in them. realmente podemos perdernos en ellos. But namely today, though, these sins that Pero are prideful that lead us hoy to have en a big día estos ego, pecados so much that we're so caught up in que ourselves, son what we relacionados a la think soberbia we nos do. pueden llevar a que nos crezca el ego de And manera we exagerada can be so fixed, y podemos when enfocarnos on what we are de to manera get out of exagerada it. en lo que vamos a obtener a What's in cambio it de for algo. me? ¿Qué me va a tocar a Putting cambio? ourselves on a Preguntamos. pedestal Nos ponemos a that nosotros mismos en we un limit pedestal, what God de gives manera to que us. limitamos lo que Dios nos da. Because Y we're not como truly free. no Our somos heart realmente is not libres, truly nuestro open. corazón no está In realmente fact, it's abierto. becoming hardened De hecho, se if we're so endurece egotistical. si somos tan egotistas. Jesus, though, Sin Jesus is the embargo, answer to Jesús everything. es la respuesta a And todo. so when living our lives, we Cuando should vivimos look nuestras at the vidas, example debemos of Jesus mirar Christ. el ejemplo de Jesus, Jesucristo, Jesus the Jesús, Lord. el Señor. No, he is God, the Son of Él God. es Dios, el Hijo de Dios. But when coming to this earth, he's not so Pero al much, venir a esta tierra concerned about no le preocupa having tanto social status tener or estatus entitlement social or prominence. o He's derechos o here to prominencia. serve. Él está He's aquí here para to servir. save Él vino souls. para salvar almas. He's here to bring people Él back, vino the lost, para to traer himself. a las Salvation personas perdidas de regreso a Él. is the main concern. Is La what Jesus salvación is living for. es su It's preocupación all principal. love here. Para eso vive And Jesús. that is Todo amor. the example Y ese es el follow. ejemplo que seguimos. Jesus Christ. Jesucristo. Yeah, it's difficult. Sí, Sometimes es difícil. okay, it's nothing wrong with Y no hay nada malo con goals lograr in life, ciertas metas en la vida, having high positions de of tener leadership puestos and altos authority. de liderazgo y autoridad. Es maravilloso. Even St. Paul says, Incluso San Pablo dice, those who respeten a are to be aquellos respected, honor those que deben who ser honor is respetados, due. rindan honor a quienes se les deba honor. When we're so Pero cuando just caught up in that, and nos that's everything enfrascamos we live solamente en for, eso y solamente then vivimos we're para not esas humble. cosas, entonces no That we're somos not humildes. living for the No estamos betterment, for the viviendo good of para other people. la We're not living to mejora serve. de otras personas, no estamos viviendo para That's when servir. we've kind of lost it all. Es entonces cuando lo See, perdemos todo. if we're so caught up in Si ourselves, estamos tan enfocados en nosotros how can we mismos, truly receive here? ¿cómo podemos realmente recibir? Often, if we are in the mindset A of some of menudo, these si nuestra Pharisees, manera de pensar es similar a la de algunos de are estos so, fariseos, concerned about que themselves and estaban how they preocupados más en sí here mismos they y su are, apariencia, coming into the temple, the van al synagogue, templo, la looking sinagoga, around, looking mirando to see alrededor, someone to belittle. buscando a alguien a quien They're comparing empequeñecer, themselves to others. comparándose con los demás, No, they're looking the part, looking so pious and preocupándose por las apariencias externas, por lucir fervorosos that could happen to y us religiosos. very easy. Eso mismo nos puede pasar a Sometimes nosotros that muy happens. We come fácilmente. into the Y a church veces sucede, and we're vamos a so misa distracted with these y things, estamos with distraídos con ourselves, esas cosas, con nosotros and how we mismos. think everything should be Y and cómo look. pensamos que todo debe ser y lucir, como la gente debe lucir. No, and then we're looking at the person across from us and Luego seeing miramos a how las they're personas going.
al otro lado or do they look more sentada al otro lado de powerful, nosotros, a ver cómo están or rezando, a ver si this lucen one más more fervorosos que handsome uno, or o beautiful si than esta persona es I? más You know atractiva, that now o esa there's persona es some más kind of atractiva que threat yo, to you. y uno siente We como una shouldn't worry especie, se about siente those amenazado de things. alguna forma. What Pero no we should be deberíamos most preocuparnos por esas concerned about cosas. again Lo que más nos is debería Jesus, preocupar, una vez the más, Lord, es Jesús, el Señor, especially when we're coming to especialmente Mass. cuando vamos a misa. He's truly with us. Él realmente está con See, nosotros. we can't let ourselves become a No podemos distraction. permitirnos Here convertirnos en is the Lord, distracción. Aquí present tenemos al here Señor, in this presente aquí Mass, en esta misa, here in the tabernacle, here in the aquí en Word el of God, tabernáculo, aquí en la palabra de and Dios, He's giving Himself to y Él está us. He has entregándose a something to nosotros. say. Él tiene algo And so para decir, this is what we should come for. y esto es lo que Well, debemos what is venir a the Lord going buscar. to say to me? ¿Qué me va a decir el Señor? How is He going to draw me closer through His Word? ¿Cómo me va a acercar I'm más a Él a coming to través de su Jesus palabra? today, Yo and estoy He's going to acudiendo a come Jesús el día inside de of hoy me, y Él ha de His own body and entrar en blood, mí, His su entire propio self. cuerpo y He's going to sangre, su ser consume entero, me. va a Wow. consumirme. Wow. Now that is what we should what should be the goal here, or Esa debe ser la meta, desire here when coming to nuestro Mass. deseo And we won't cuando get so venimos a misa. distracted. Yeah, the mind will go Y no places, distraernos tanto. Sí, puede que nuestra but think mente about deambule, this. pero Think about this pensemos al in respecto, pensemos distraction in your acerca de in the esto mind. en las You distracciones, know, cuando if estén somebody rezando. when Piensen we para sus pray here, adentros. God is Cuando present. God rezamos, is present Dios está everywhere. presente y Dios He's está presente en omnipotent. todo lugar. Él Of es course, His real omnipotente. presence is Por here, supuesto, the su presencia Eucharist, the real está aquí en la tabernacle, Eucaristía, en el but He's tabernáculo, present all places. pero está When we presente en simply todo begin our lugar. prayer, talking to Him, being with Y Him, cuando enjoying estamos Him, rezándole, por and all of a supuesto, sudden something comes especialmente, to our mind. y cuando Does súbitamente God algo nos entra en la disappear? mente, ¿Dios He's acaso there. desaparece? No, Él sigue But presente. our distractions don't depend on His presence. Nuestras, Yeah, if we su get caught presencia up no in the depende de mind, nuestras we slip distracciones. up. Okay, I'm sorry, God, give it to Bueno, the sí, Lord. está bien, si nos And He'll distraemos, take it. podemos pedirle perdón al Señor. Señor, It's perdóname, just like if te I'm, ofrezco esto. talking to somebody, Y Él lo acertará. Es and como here cuando we están are, conversando con we're just alguien having some time y and pasando enjoying each tiempo con other's una persona, presence, and all of a disfrutando la sudden in our compañía conversation, mutuamente uno del otro y I súbitamente en I la think of something I conversación got to do later on. se me ocurre algo que tengo que hacer They're más still tarde. present. I'm still Esa persona enjoying their sigue presence presente. there. Yo sigo disfrutando de su Well, okay, presencia, de esa I'll go persona. back into it. Así que Will it go regreso a la away just because conversación. I get ¿Acaso distracted? esa persona desaparece Same with solamente porque yo God. me He's all distraje? there. No, See, igual con this Dios. is Él important siempre to está know, presente. to have this Y por eso es awareness of His importante presence tener esa always. conciencia de su He's presencia everywhere. siempre. He's all Él around us está and en He's todo lugar, inside of todo a us. nuestro alrededor y dentro de nosotros. So that helps us to avoid Eso distractions nos and to ayuda have this a evitar awareness of God. distracciones y a tener esa You know, conciencia de then Dios. it's when we know that He's everywhere, Cuando that sabemos we're que Él está en todo accountable to lugar, Him, que tenemos que that He's rendirle looking at cuentas, us, He's que Él within está us, mirándonos, que Él está dentro de nosotros, then we can be more entonces conscious podemos of what estar we're más doing wrong. conscientes de lo que estamos haciendo But then mal. there is God looking at us. He's with Entonces me. ahí tenemos a Dios mirándonos. He's loving me because He's given me Está a life. nuestro alrededor mirándome. Él me ama porque Él me dio How vida. could we be distracted? ¿Cómo podemos distraernos? He's there. Él está And ahí. so today, Así brothers pues, and el día de sisters, hoy, hermanos, God calls us Dios to Himself, and we might nos not think llama hacia that. sí. Yeah, Y puede que no we may put pensemos, up sí, these certain podemos facades and things like that, or poner pretend ciertas to be something else, apariencias or we're confident in o pretender que ourselves. somos otra cosa o estar enfocados demasiado en Perhaps nosotros because we mismos, think little of quizás ourselves. porque pensamos Is that poco de nosotros mismos. I'm not like them. I don't pray like them. I don't Oh, have the yo no soy gifts they como ellos, have. no rezo como ellos, no I tengo don't los have the mismos talents they dones que los got. demás tienen, no tengo los talentos Well, que Jesus tienen los just wants demás. you. Jesús lo And quiere a uno even if tal you como have es, little, e incluso si uno tiene that's what poco, He wants. eso es lo And que He Él just wants quiere. the best of the Él nada little you más quiere have. lo mejor de Because lo that's poco que uno that's tiene, what you're going to be porque accountable for. Not for por what esas the cosas que uno va a others are rendir doing. cuentas, no Remember, porque los demás hagan. this walk with God Recuerden, is a personal esta relationship caminata con with Dios es una Him relación and us. personal con Él So y He calls nosotros. us Así que Él nos llama as we are. tal y como Just like somos, this woman así como who esta only has mujer 2 coins. que solo tiene 2 monedas de poco valor. This coin was called a lepton. It La, was la the llamada, thinnest of coins, worth el hardly nombre de esa anything. moneda era But yet her un gift leptón. is more Era la satisfying, more pleasing moneda to más God delgada, más than pequeña, people who la are que very valía casi nada, moderately wealthy.
pero sin embargo es She's giving lo all que she más le has. agrada a Dios, porque ella está dando See, todo this lo is que what tiene, de Jesus lo poco que wants tiene, ella lo da from todo. us, Y eso es lo from mismo que Jesús quiere de ourselves, nosotros, to be who we are, que seamos so that quienes He may somos, truly de manera transform que Él us. pueda verdaderamente So transformarnos. put the facades down, put the Así pretending que down, dejen las put the ego apariencias, down, dejen de pretender, hagan el and ego a just un come to lado Jesus. y acudan a Jesús. Look to Him. Look to His Búsquenlo, example. busquen su See, ejemplo. and there's where we find true happiness. Ahí es donde encontramos There la is felicidad where in verdadera. Jesus, Ahí we find en who we're Jesús truly called to encontramos be. quienes That's where we realmente estamos find who llamados a we are ser. truly Ahí es identified donde encontramos in Jesus nuestra Christ. identidad verdadera en God Jesucristo bless you all. nuestro Señor. Que Dios los bendiga a todos.